El América está viviendo una de las crisis más ridículas y autodestructivas de su historia reciente, y lo más tragicómico de todo este desastre es que los responsables de semejante caos son los mismos que se llenan la boca hablando de grandeza, de competir con Europa y de ser el club más poderoso de México, cuando la realidad muestra que ni siquiera son capaces de resolver problemas básicos de administración que cualquier equipo de medio pelo del ascenso MX resolvería en 2 semanas con un par de llamadas telefónicas. ¿Cómo es posible que el club más rico del país tenga a jugadores millonarios paseándose por bosques tomando mate mientras cobran religiosamente sus 13 millones de pesos anuales sin mover un dedo? ¿Cómo se explica que con 9 cupos de extranjeros ocupados no puedan sacar ni a uno solo? Porque todos tienen contratos estratosféricos que nadie más en el planeta está dispuesto a pagar. ¿En qué momento la directiva azul crema pensó que era buena idea firmar a medio plantel con salarios inflados sin tener un plan B para cuando las cosas salieran mal? Y lo peor de todo no es que estén metidos en este lodazal hasta el cuello, sino que mientras intentan apagar incendios por todos lados con jugadores que no quieren irse y cupos que no se liberan, resulta que además hay una guerra fría entre el director deportivo y el entrenador que amenaza con explotar en cualquier momento. Hay un arquero que perdió la titularidad en la selección justo cuando más la necesitaba. Hay canteranos tocando puertas que nadie les quiere abrir. Y encima tienen apenas 14 días para cerrar el fichaje de Rafael Veiga, que supuestamente va a salvarles el pellejo, aunque todavía no tienen ni idea de cómo van a liberar el cupo para registrarlo. Mientras tanto, la afición observa con una mezcla de incredulidad, hartazgo y resignación cómo el equipo más ganador de la historia se está convirtiendo en el hazmerreír administrativo de la Liga MX. Porque una cosa es perder partidos por falta de fútbol y otra muy distinta es perder el rumbo institucional por decisiones tan torpes que parecen sacadas de un manual de cómo no dirigir un club profesional. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el elefante en la habitación que toda la afición azul crema está señalando con el dedo desde hace meses, y ese elefante se llama Igor Lichnowsky, el defensor chileno que se convirtió en el símbolo perfecto de todo lo que está podrido en la administración del Club América. La historia es tan absurda que parece inventada, pero es completamente real y está sucediendo en este preciso momento mientras lees estas líneas. Resulta que Igor no fue registrado para el Clausura 2026 después de que la directiva decidiera borrarlo del proyecto deportivo porque no entra en los planes de André Jardín, pero como sigue teniendo contrato vigente hasta junio del 2027, el club está obligado a pagarle religiosamente sus 13 millones de pesos anuales, aunque no juegue ni un solo minuto durante año y medio completo. Y el chileno, lejos de estar preocupado o avergonzado por esta situación, decidió tomarse unas vacaciones de lujo en lo que parece ser un lugar boscoso, alejado de toda la sociedad, subiendo fotos a redes sociales donde se le ve tomando mate tranquilamente y disfrutando de su tiempo libre como si estuviera en el mejor momento de su carrera, mientras en Coapa siguen depositándole su salario sin chistar porque jurídicamente no pueden hacer absolutamente nada para impedirlo. Pero la cosa no termina ahí, porque cuando investigas un poco más sobre el estilo de vida que lleva Lichnowsky, gracias a ese contrato millonario que firmó con el América, te das cuenta de que este jugador vive como verdadera estrella de rock, con lujos que la mayoría de los mexicanos ni siquiera pueden soñar. Tiene una Cybertruck de Tesla, valuada en más de 2 millones de pesos, se la pasa gastando fortunas en tiendas exclusivas de la avenida Presidente Mazzari, comprando tenis de colección porque esa es una de sus grandes pasiones, y básicamente lleva una vida de príncipe, todo financiado por un club que está desesperado por deshacerse de él, pero que no encuentra la manera de hacerlo. La directiva azul crema le buscó acomodo en Necaxa y en Pachuca, dos equipos que mostraron interés real en contratarlo, pero según información del reportero Raúl Gómez, el chileno rechazó ambas ofertas de forma categórica porque su preferencia es quedarse viviendo en la Ciudad de México, donde ya tiene su vida perfectamente armada y donde sus hijas pequeñas están establecidas en sus colegios
Y con sus rutinas, entonces, desde su perspectiva, no tiene ningún sentido irse a jugar a Aguascalientes o a Hidalgo cuando puede quedarse cobrando lo mismo en la capital del país sin tener que sudar la camiseta. Y ahí está el problema estructural que nadie en la directiva quiere admitir públicamente cuando firmas contratos tan largos y tan caros, sin cláusulas de salida inteligentes, le estás dando todo el poder de negociación al jugador y te estás quitando cualquier margen de maniobra para corregir errores cuando las cosas no salen como las planeaste. Igor tiene todos los incentivos del mundo para seguir exactamente donde está, cobrando su salario millonario sin jugar en lugar de aceptar irse a otro equipo donde tendría que mudarse, adaptarse de nuevo y probablemente cobrar menos dinero del que está ganando ahora mismo sin hacer nada. Pensando bien, este caso de Lichnowsky debería estudiarse en las escuelas de administración deportiva como el ejemplo perfecto de cómo una mala decisión contractual puede convertirse en una pesadilla financiera que te persigue durante años, porque el América va a terminar pagándole aproximadamente 20 millones de pesos en total por año y medio de vacaciones permanentes, dinero que perfectamente pudo haberse invertido en fichajes que realmente aportaran algo al equipo o en mejorar las instalaciones de las fuerzas básicas para desarrollar talento propio. Ahora vamos a meternos en otro problema que está generando muchísimo ruido en los pasillos de Coapa, y este problema tiene que ver con una crisis interna entre la directiva y el cuerpo técnico que amenaza con explotar en cualquier momento y que podría terminar cobrándose víctimas importantes en la estructura del club. Según reveló Carlos Ponce de León en su columna del diario Récord, existe una ruptura que, aunque todavía no es definitiva, está generando tensiones brutales y poniendo en riesgo la estabilidad institucional que tanto presume el América hacia afuera. El personaje que está caminando en la cuerda floja es Diego Ramírez, quien ocupa el puesto de director deportivo varonil y quien aparentemente no está convenciendo del todo a nivel directiva porque ha tenido diferencias importantes con André Jardín sobre las decisiones más críticas del plantel, específicamente en temas de salidas de jugadores y fichajes de refuerzos, que son precisamente las áreas donde más se nota la desconexión entre ambos. Las versiones que circulan en el ambiente deportivo señalan que el problema viene de tiempo atrás, pero se agravó en este mercado de fichajes porque Jardiné tiene ideas muy claras sobre el tipo de futbolistas que necesita para ejecutar su modelo de juego y siente que Ramírez no le está dando las herramientas necesarias para competir en todos los frentes, mientras que desde la otra trinchera hay quienes consideran que el brasileño está pidiendo jugadores que no son viables económicamente o que simplemente no están disponibles en el mercado mexicano. Este tipo de fracturas internas son absolutamente devastadoras para cualquier institución deportiva porque terminan filtrándose inevitablemente al vestidor y afectando el rendimiento del equipo, porque cuando los jugadores perciben que hay problemas de comunicación o falta de alineación entre quien dirige el área deportiva y quien los entrena día a día, empiezan a dudar de todo el proyecto y eso se refleja directamente en la cancha con actuaciones sin convicción, falta de intensidad y resultados que no llegan por más calidad individual que tengas en el plantel. La estructura actual del América incluye a Santiago Baños como presidente deportivo, que es quien tiene la última palabra en todo, Héctor González Iñárritu como presidente operativo, que maneja la parte administrativa, Diego Ramírez como director deportivo varonil, que debería ser el puente entre la directiva y el cuerpo técnico, Claudia Carrión como directora corporativa, Luis Fuentes como director deportivo femenil, André Jardín como director técnico varonil y Ángel Villacampa como director técnico femenil. Pero si las tensiones entre Ramírez y Jardine siguen escalando sin que nadie intervenga para mediar el conflicto, lo más probable es que uno de los dos termine saliendo del club antes de que cierre el año. Y aquí está el dilema complicado que enfrenta Santiago Baños, porque si despide a Ramírez, estaría admitiendo públicamente que se equivocó en el nombramiento y que la estructura que armó no está funcionando como debería. Pero si por el contrario decide respaldar a su director deportivo por encima del entrenador, corre el riesgo de perder a Jardín, que es quien finalmente pone la cara en la cancha y quien tiene el respaldo de la afición por los títulos ganados, ¿no? Yo creo que
Este conflicto refleja un problema mucho más profundo que tiene que ver con la falta de una visión institucional clara y compartida por todos los involucrados, porque no puede ser que el director deportivo y el entrenador estén jalando para lados diferentes cuando deberían estar perfectamente sincronizados en cada decisión que se toma sobre el plantel, y eso habla muy mal de Santiago Baños, que como máximo responsable del área deportiva debería garantizar que todos trabajen bajo la misma filosofía y con los mismos objetivos. Ya que hablamos sobre los problemas administrativos y deportivos que están complicando el panorama azul crema, ahora toca meternos en lo que pasó durante el reciente parón de actividades por los amistosos de la selección mexicana, porque ahí también hay historias que van desde lo esperanzador hasta lo francamente preocupante, dependiendo del jugador que analices. Empecemos con el caso de Ramón Juárez, quien tuvo la oportunidad de entrar al partido ante Bolivia después de que Israel Reyes saliera lesionado en la primera parte, y el defensor central aprovechó perfectamente esos minutos para demostrarle a Javier Aguirre que tiene las tablas suficientes para pelear un lugar en la lista definitiva del Mundial 2026 que se jugará en casa. Ramón se comportó a la altura de las circunstancias, mostró solidez defensiva, salió bien jugando con el balón y no cometió ningún error que pusiera en riesgo al equipo. Entonces su actuación fue lo suficientemente sólida como para meterse en la conversación de los candidatos a viajar a la Copa del Mundo. En declaraciones posteriores al encuentro, el zaguero azul crema dejó muy claro que está ilusionado con esa posibilidad y que va a seguir trabajando al máximo para ganarse ese boleto, diciendo textualmente que hasta que esté en la lista final la ilusión va a ser máxima y que su filosofía es hacer todo lo que le toca, trabajar de la mano de Dios y dejar que las cosas fluyan naturalmente sin desesperarse por lo que no puede controlar. Lo interesante del timing de esta convocatoria es que Ramón regresa al América justo cuando Israel Reyes se quedó con molestias después de ese golpe que recibió en el amistoso con la selección, entonces todo apunta a que será titular en el partido de la jornada 4 ante Necaxa, formando dupla central con Sebastián Cáceres, porque aunque el propio Isra salió a tranquilizar a todos en redes sociales diciendo que parece que todo bien, la realidad es que los médicos prefieren no arriesgarlo y darle descanso por precaución para evitar que una molestia menor se convierta en lesión seria. Entonces Ramón tiene una oportunidad de oro frente a sí mismo para consolidarse como opción real en la defensa del América y para seguir metiendo presión en la pelea por un lugar en el Mundial, porque en el fútbol las oportunidades muchas veces llegan cuando menos las esperas, y el que las aprovecha con inteligencia es el que termina quedándose con el puesto, mientras otros se quedan viendo desde afuera. Ahora, del lado completamente opuesto de las noticias tenemos el caso preocupante de Luis Malagón, quien parece estar perdiendo terreno de forma alarmante en la competencia por la portería del Tri, y esto debería encender todas las alarmas posibles, tanto en el jugador como en el Club América. Durante los amistosos ante Panamá y Bolivia, el arquero titular en Niño y Nitenchom ambos encuentros fue Raúl Tala Rangel del Guadalajara, mientras que Malagón se quedó sentado en la banca sin sumar ni un solo minuto en ninguno de los dos partidos, y ese cambio tan drástico en la tendencia es brutal y contundente porque manda un mensaje clarísimo sobre las preferencias de Javier Aguirre. Antes, cuando el vasco tenía dudas sobre quién debería ser su portero titular, solía rotar el arco entre ambos guardametas para evaluar a los dos en condiciones reales de juego, pero en este microciclo la fotografía fue completamente distinta y la lectura es imposible de ignorar. El Tala no solo está compitiendo por el puesto, está ganando la carrera interna de forma categórica y podría quedarse con la titularidad definitiva si Malagón no reacciona urgentemente. Y lo que hace esta situación todavía más grave para el portero azul crema es que este bajón con la selección coincide exactamente con un momento complicadísimo en el América, donde su rendimiento ha sido muy cuestionado en las últimas semanas y donde la presión por el mal arranque del equipo lo tiene también a él en la mira de las críticas de la afición, que no perdona errores. Para un portero, el margen de error es absolutamente microscópico y la percepción que se genera alrededor de tu desempeño
pesa brutalmente en las decisiones que toman los entrenadores. Entonces, si Aguirre ya decidió que confía más en Rangel para darle continuidad en la portería del Tri, Malagón necesita encontrar la forma de recuperar su mejor nivel inmediatamente o el puesto se le va a escapar por completo justo en el peor momento posible del proceso mundialista. Yo creo que la directiva del América debería estar sumamente preocupada por esta situación, porque un portero sin confianza es un problema gigantesco para cualquier equipo. Y si además ese portero siente que perdió su lugar en la selección nacional, el golpe anímico puede ser absolutamente devastador y generar un vicioso donde el nerviosismo produce más errores y esos errores generan más nerviosismo hasta que todo explota en el peor momento. Cambiando completamente de tema, pero manteniéndonos en el universo de movimientos de jugadores, es momento de hablar sobre una noticia que tiene el potencial de ilusionar a toda la afición azul crema si finalmente se concreta, y esa noticia es la posibilidad real de que Raúl Jiménez regrese al América para el Apertura 2026 después de una carrera extraordinaria en Europa. Lo que antes parecía un sueño lejano e imposible de realizar ahora está cobrando forma concreta gracias a un movimiento millonario que está por cerrarse en Inglaterra y que le abriría las puertas al Lobo de Tepeggi para volver a casa con la camiseta que lo vio nacer. Según información del periodista italiano Fabrizio Romano, el Fulham está a punto de desembolsar más de 30 millones de euros para fichar al delantero estadounidense Ricardo Pepi, actual figura del PSV de Holanda, con la clara intención de convertirlo en su referente de ataque a largo plazo y apostar fuerte por un jugador joven de apenas 21 años con enorme proyección, en lugar de seguir dependiendo de un Raúl Jiménez, que ya cumplió 35 años, y cuyo contrato con el club londinense vence en los próximos meses. Esta inversión masiva en Pepi no es casualidad ni un simple capricho de la directiva del Fulham, es una declaración de intenciones absolutamente clara que provocaría un efecto dominó inmediato en la plantilla de los Cottagers, porque con la llegada del estadounidense quedaría evidentemente claro que el club inglés no tiene planes de renovar al mexicano y que básicamente le estaría mostrando la puerta de salida para que busque acomodo en otro lado donde pueda seguir teniendo minutos y protagonismo, y ahí es exactamente donde entra en escena el Club América, que según fuentes muy cercanas a la directiva azul crema, ya está planeando su estrategia para el mercado del siguiente torneo y tiene al canterano azul crema encabezando la lista de deseos para romper el mercado con un retorno histórico que le daría a la afición un motivo gigantesco para volver a ilusionarse después de un inicio de temporada tan decepcionante. La lógica detrás de esta operación es perfecta desde absolutamente todos los ángulos que la quieras analizar, porque Raúl viene de completar una temporada extraordinaria en la Premier League, donde ha demostrado con goles y asistencias que todavía tiene fútbol de sobra para competir al más alto nivel mundial. El América necesita desesperadamente un delantero de área letal que sea garantía de goles, porque Rodrigo Aguirre no termina de convencer a nadie y Henry Martín lleva meses arrastrando lesiones que lo mantienen más tiempo fuera que dentro de la cancha, y además está todo el factor emocional y mediático de ver regresar a casa a uno de los máximos ídolos de la historia reciente del club para cerrar su carrera profesional con los colores que lo formaron y lo lanzaron al estrellato internacional. Lo que parecía una fantasía lejana ahora depende únicamente de una firma en Europa que prácticamente ya está hecha según las fuentes más confiables del mercado inglés. Y si el Fulham confirma oficialmente el fichaje de Ricardo Pepi en los próximos días, como todo indica que sucederá, las Águilas tendrían el camino completamente despejado para sentarse a negociar directamente con Raúl, sin tener que competir contra otros clubes interesados y sin tener que pagar ni un solo dólar de transferencia, porque llegaría como agente libre al término de su contrato. Pensando bien, este sería el fichaje perfecto para el América en todos los sentidos imaginables, porque no solo estarías incorporando calidad comprobada y experiencia al más alto nivel europeo, sino que además estarías generando un impacto mediático absolutamente brutal que dispararía las ventas de boletos, jerseys y todo tipo de mercancía oficial.
y le darías a una afición hambrienta de ilusión un motivo enorme para volver a creer en el proyecto deportivo y para llenar el estadio semana tras semana. Siguiendo con el tema de los movimientos en el mercado, pero ahora enfocándonos en las salidas que el América está tratando de concretar con absoluta desesperación, tenemos que hablar sobre el calvario que representa para la directiva azul crema el hecho de tener las 9 plazas de extranjeros completamente ocupadas, sin poder liberar ni una sola porque todos los candidatos a salir tienen contratos millonarios que espantan a cualquier club interesado. El primer nombre que está en la lista de salidas urgentes es Víctor Dávila, el delantero chileno que lleva literalmente meses siendo señalado como prescindible en el plantel, pero que ha sido absolutamente imposible de mover porque su salario de 26 millones de pesos anuales cierra todas las puertas dentro y fuera de la Liga MX y porque además el propio jugador se ha negado rotundamente a rebajarse el sueldo para facilitar su salida hacia un equipo donde tendría más minutos y más protagonismo. Sin embargo, en las últimas horas finalmente apareció una vía real que podría destrabar este enredo monumental, porque según información de TNT Sports Chile, Colo-Colo mostró interés formal por el atacante y le envió al América una propuesta concreta de préstamo en la que ambos equipos pagarían el salario de Dávila en porcentajes que la fuente no reveló específicamente, pero que implicarían que el club azul crema tendría que seguir cubriendo una parte importante del sueldo, aunque el jugador esté vistiendo otra camiseta en otro país. Esa posibilidad abre 2 lecturas completamente diferentes y hasta contradictorias dependiendo desde qué perspectiva la analices, porque por un lado sería el sacrificio económico necesario y hasta doloroso para destrabar el mercado de fichajes y liberar el cupo que hoy mantiene completamente bloqueadas otras gestiones mucho más importantes para el funcionamiento del equipo, pero por otro lado sería admitir públicamente ante todo el mundo que el contrato de Dávila se convirtió en un peso muerto insostenible que obliga al club a subvencionar su propia salida porque, literalmente, nadie más en el planeta está dispuesto a pagar ese salario por un jugador que no rinde lo que debería. El dilema en las oficinas de Cuapa es absolutamente brutal porque tienen que decidir entre 2 opciones igualmente malas: pagar una parte del salario con tal de liberar la plaza y ganar algo de margen de maniobra para otras operaciones más urgentes, o mantener a Dávila ocupando un cupo sin jugar y sin aportar nada con la esperanza de que eventualmente aparezca algún otro interesado dispuesto a pagar el contrato completo. El otro nombre que está prácticamente con las maletas hechas esperando que alguien lo quiera es José Zúñiga, la Pantera, a quien según fuentes desde Colombia el América le estaría buscando desesperadamente acomodo en el campeonato de ese país, específicamente en clubes grandes como Atlético Nacional o América de Cali, que son instituciones históricas del balompié sudamericano, aunque hasta el momento no hay absolutamente nada definido. Y el tema que complica todo nuevamente es el salario, porque el exdelantero de Xolos tiene un contrato alto que hace prácticamente imposible su llegada al fútbol colombiano, donde los sueldos son mucho más bajos que en México y donde ningún equipo puede darse el lujo de pagar semejantes cifras. Y aquí viene el detalle que hace toda esta situación todavía más angustiante para la directiva azul crema. Quedan solamente 14 días para el cierre del mercado de fichajes, según reveló el periodista Juan Carlos Zúñiga. Entonces el tiempo literalmente se está acabando para resolver este rompecabezas imposible, donde necesitan sacar al menos a uno de estos 2 jugadores para poder liberar el cupo que les permita registrar a Rafael Veiga, que supuestamente ya tiene todo acordado con el club, pero que no puede firmarse oficialmente hasta que exista espacio disponible en la plantilla. La urgencia por concretar estas salidas no es un capricho ni un tema de gustos personales de André Jardín. Es una necesidad imperiosa porque con las 9 plazas completamente ocupadas, el América no puede registrar absolutamente a nadie más, aunque tenga todo el dinero del mundo para ficharlo y aunque el jugador esté rogando por venir. Entonces, mientras Dávila y Zúñiga sigan ocupando esos cupos sin jugar y sin aportar nada, el club está literalmente maniatado para hacer cualquier movimiento de entrada que el entrenador necesite para mejorar el rendimiento del equipo. Yo creo que la directiva se metió solita
en este problema garrafal por andar repartiendo contratos millonarios como si fueran dulces, sin pensar mínimamente en las consecuencias a mediano y largo plazo, porque ahora están pagando el precio altísimo de esas decisiones apresuradas y tienen que tragarse su orgullo institucional y aceptar pérdidas económicas brutales con tal de corregir errores que perfectamente pudieron haberse evitado con una planificación más inteligente y menos impulsiva. Hablando precisamente sobre fichajes y con el reloj marcando implacablemente 14 días para el cierre definitivo del mercado, es momento de meternos de lleno en el tema que tiene a toda la afición azul crema completamente pegada a sus teléfonos esperando el anuncio oficial en cualquier momento. Y ese tema es la inminente llegada de Rafael Veiga desde Palmeiras de Brasil para reforzar el mediocampo creativo que tanto necesita André Jardín. Las negociaciones entre el Club América y el gigante brasileño están extraordinariamente avanzadas según absolutamente todas las fuentes consultadas en ambos países, y lo que hace apenas unas semanas parecía una operación complicadísima por el costo y por la competencia de otros clubes interesados, ahora pinta como un movimiento que puede cerrarse literalmente en cualquier momento si finalmente logran resolver de una vez por todas el tema de los cupos de extranjeros que hoy tiene completamente trabado todo el mercado azul crema. Lo que más llama la atención del caso Veiga es el salario estratosférico que estaría ganando si finalmente estampa su firma en el contrato que le tiene preparado el América, porque según información del medio Esto en línea retomada directamente del Diario de los Deportistas, fuentes muy cercanas al entorno del jugador confirmaron que el club azul crema pagaría el salario completo del brasileño, que asciende a 2.7 millones de dólares anuales, lo que automáticamente lo convertiría en uno de los jugadores mejor pagados de toda la Liga MX y definitivamente del plantel americanista, por encima incluso de varios extranjeros que ya están cobrando cifras millonarias. Esa cantidad no es para nada menor ni algo que puedas tomar a la ligera, porque estamos hablando de aproximadamente 54 millones de pesos mexicanos al año, un sueldo absolutamente estratosférico que solamente se justifica si el jugador viene a hacer la diferencia real y contundente en cada partido y no hacer simplemente uno más del montón que pasa desapercibido en la cancha, porque con ese dinero podrías perfectamente fichar a 3 o 4 jugadores mexicanos de muy buen nivel en lugar de apostar absolutamente todo a una sola carta que además viene de otro fútbol y que podría tardar varios meses en adaptarse al ritmo y las características particulares de la Liga MX. Pero la apuesta de la directiva azul crema es clarísima y no deja lugar a dudas. Están convencidos de que Veiga puede ser esa pieza diferencial en el mediocampo ofensivo que les ha faltado durante los últimos torneos para dominar partidos de principio a fin y para tener muchas más variantes de ataque cuando las cosas se complican y el rival se cierra atrás, porque el brasileño de 30 años tiene experiencia de sobra jugando al más alto nivel sudamericano, viene de ganar prácticamente todo con Palmeiras, incluyendo varias Copas Libertadores, que es el torneo más importante del continente, y tiene toda esa calidad técnica refinada y esa visión de juego privilegiada que encajaría perfectamente con el estilo de fútbol elaborado que busca imponer Jardín desde que llegó al banquillo azul crema. El problema gigantesco que sigue complicando todo este movimiento y que amenaza con echar abajo la operación completa es que aunque las negociaciones económicas ya estén prácticamente cerradas y aunque el jugador aparentemente ya aceptó de palabra la propuesta millonaria que le pusieron sobre la mesa, los directivos del América todavía no pueden registrarlo oficialmente en la Liga MX porque simplemente no tienen cupo de extranjero disponible hasta que salga definitivamente Víctor Dávila o José Zúñiga. Sí, entonces estamos literalmente ante una carrera desesperada contra el tiempo, donde absolutamente todas las fichas tienen que caer en el orden perfecto para que la operación se concrete antes del cierre del mercado que está a la vuelta de la esquina. Y aquí viene el detalle todavía más complicado que pone presión adicional sobre toda esta negociación, porque Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras y uno de los técnicos más exitosos de Sudamérica en los últimos años, salió públicamente a declarar ante los medios brasileños que contamos con Veiga para lo que viene en el calendario del club
lo que podría interpretarse de múltiples formas, como una estrategia calculada para subir artificialmente el precio de la operación y sacarle más dinero al América como una forma de presionar psicológicamente al jugador para que reconsidere su decisión de irse y se quede en Brasil, o simplemente como una declaración honesta de un entrenador que realmente quiere retener a una de sus figuras más importantes, pero lo cierto es que esas palabras no ayudan absolutamente nada a acelerar la negociación y ponen todavía más presión sobre la directiva azul crema, que ya tiene suficientes problemas intentando resolver el tema de los cupos. Pensando bien, el fichaje de Veiga representaría un golpe de autoridad importante del América en el mercado si finalmente logran cerrarlo en los próximos días, pero me preocupa seriamente que estén apostando tanto dinero y tanta confianza en un jugador que ya tiene 30 años cumplidos, que viene de un fútbol completamente diferente al mexicano y que podría tardar bastantes meses en adaptarse al ritmo físico y a las características tácticas de la Liga MX, donde muchos jugadores sudamericanos de gran calidad han fracasado estrepitosamente. Todavía sobre los temas del día a día del club y para cerrar con algunos detalles que aunque parecen menores, también forman parte importante del panorama actual del América en Mi Minding, clausura 2026. Tenemos que mencionar rápidamente el amistoso que disputaron las Águilas durante el parón de actividades por la fecha FIFA de la selección mexicana. El partido fue contra el Club Atlético Morelia y terminó con victoria azul crema por marcador de 2-1 gracias a los goles de Víctor Dávila y Patricio Salas, encuentro que además sirvió para que Henry Martín reapareciera finalmente después de varias semanas fuera por lesión y para que jugadores como José Zúñiga y el propio Dávila sumaran minutos importantes pensando en sus respectivas salidas que parecen inminentes según todos los reportes. Lo verdaderamente interesante y destacable de este partido amistoso fue precisamente la actuación sobresaliente de Patricio Salas, el joven canterano azul crema que no solamente marcó gol, sino que además mostró una actitud y una personalidad en la cancha que prácticamente le está exigiendo minutos a André Jardín con su rendimiento porque dejó absolutamente claro que tiene el perfil exacto que el América busca en la zona de ataque y que está más que listo para participar de forma mucho más constante en los planes del técnico brasileño si finalmente le dan la oportunidad que se merece. Salas es exactamente el tipo de jugador que el club debería estar aprovechando muchísimo más seguido y de manera más inteligente, no solamente porque tiene calidad técnica evidente y hambre de triunfar, que se nota en cada jugada, sino porque además es canterano, formado en las fuerzas básicas azul cremas y cuenta perfectamente para esa maldita regla de menores que tanto está complicando al equipo en este torneo y que amenaza con sanciones si no logran cumplir con los minutos obligatorios, pero la realidad incómoda es que Jardín sigue prefiriendo 1000 veces poner en la cancha a jugadores de supuesta jerarquía, aunque estén atravesando pésimos momentos de forma antes que arriesgarse con un juvenil que podría cometer errores propios de inexperiencia en un partido importante donde los 3 puntos son vitales. La otra noticia que definitivamente vale la pena mencionar porque afecta directamente los planes de la afición es el cambio de horario que sufrió el partido de la jornada 4 ante los Rayos del Necaxa, porque el encuentro pasará de jugarse originalmente a las 21:00 horas a disputarse ahora a las 10:00 horas del sábado 31 de enero, modificación que se dio porque resulta que hay un evento masivo programado por la noche en la Plaza de Toros México que está literalmente pegada al Estadio Azul Crema y la alcaldía Benito Juárez no permite bajo ninguna circunstancia que se realicen 2 espectáculos grandes al mismo tiempo en esa zona, por obvios temas de seguridad pública, movilidad vehicular y control de multitudes. Ese cambio de horario no es para nada menor ni algo que puedas ignorar porque altera completamente los planes de miles de aficionados que ya tenían todo perfectamente organizado para asistir al partido en la noche y que ahora tienen que reajustar sus horarios laborales o familiares para poder ir a un partido que se jugará en pleno sol de la tarde y además obliga al equipo a jugar en condiciones de muchísimo más
calor y radiación solar que definitivamente pueden afectar el rendimiento físico de los jugadores que no están acostumbrados a ese horario tan complicado. Yo creo que estos detalles que a primera vista parecen completamente secundarios o sin importancia, en realidad reflejan perfectamente la falta de control y de coordinación que tiene el América sobre su propia casa y sus propios eventos, porque no puede ser posible que tengas que estar cambiando horarios de partidos oficiales de liga por eventos externos completamente ajenos al fútbol que se programan sin ningún tipo de coordinación previa con el calendario deportivo del equipo más importante del país.